Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra fraqueza, reconociendo, Señor, la debilidad real y verdadera de nuestra vida. Señor, que a través del mensaje de este día tú puedas mostrárnoslo y darnos, Señor, las fuerzas, el entendimiento que necesitamos para vencer, Señor, a las debilidades de nuestra alma que nos atan al mal y, Señor, que podamos acercarnos con aquella debilidad que nos acerca a ti, Señor, que es el espíritu humilde y un corazón quebrantado. Señor, haz que entendamos cómo necesitamos, Señor, que los valles sean levantados y los montes sean avalados para que tengamos un camino y una calzada plana para que la gloria de Jehová se manifieste. Danos, Señor, ese equilibrio que necesitamos y te pedimos que abra nuestro entendimiento en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes de pasar a otro punto sobre el temor del Señor, quisiera repasar algunos aspectos, algunos puntos importantes sobre la fragilidad humana, porque en el Salmo 103 y versículo 13 consideramos. Recuerdan que dijimos que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y luego dice, porque Él conoce nuestra estructura o, como es dicho en esta versión del 60, nuestra condición. Y Él dice, se acuerda de que somos polvo. Inmediatamente nosotros nuestra mente viaja al principio y vemos sus manos poderosas tomando lodo y haciendo nuestro cuerpo y soplando en él el hálito de vida. Y nos hizo, como dice la Escritura, almas vivientes. E inmediatamente nuestra mente relaciona nuestra condición a la condición física, o sea, propiamente al cuerpo. Sabe que somos polvo, dice. Entonces, pareciera, la idea es como que el Señor se acuerda de cuán frágiles somos físicamente. Bueno, sí tiene obviamente también ese aspecto, no es obvio que lo podemos captar, pero en muchos aspectos de la vida cristiana y de las Escrituras, lo que está a simple vista o en la superficie no es todo lo que el Señor quiere mostrarnos. O sea, hay algo más que el Señor quiere revelar sobre cada tema de su corazón, y en este aspecto quiere mostrarnos claramente que en sí la debilidad o la fragilidad del ser humano o su flaqueza no está propiamente en tener un cuerpo de lodo, de un cuerpo de polvo que va a retornar al polvo. Nosotros, como mencionamos, tenemos un cuerpo extraordinario. El hecho de vivir hasta 80 años sin que tengamos tal vez, en algunos casos, ningún problema del corazón. Hoy en día hay problemas de enfermedades por la zona donde vivimos o porque nosotros mismos no estamos cuidando el ambiente y estamos contaminando el aire. En fin, y tenemos lluvias ácidas constantes en metrópolis grandes de 12, 15, 20 millones, 25 millones de habitantes en una sola ciudad, una de las ciudades más contaminadas del mundo es México, el Distrito Federal, y ahí las personas al final del día están con los oídos aquí negros y se limpian aquí, están negros del smog. Eso no solo lo experimentan los mexicanos, sino también los moradores de Sao Paulo. Ya esa metrópoli de más o menos de 12 a 15 millones de habitantes
también tiene ese grande problema. Entonces, nosotros también somos los que hacemos de un ambiente, obviamente hacemos del ambiente nuestra casa, y esa situación puede, debido a que nosotros no cuidamos como en la casa, a veces no limpiamos como debiéramos, y la propia humedad puede dañar nuestra respiración. Bueno, en sí lo que estamos diciendo es que el cuerpo para el Señor no era tanto que Él se recordara que somos polvo. Sí, pues cuán frágiles somos. No. De hecho, el Señor le da en las Escrituras mucho más importancia a lo que al alma, a la persona que vive adentro del cuerpo, que en sí al cuerpo. Eso está claro en las Escrituras. Pero imagínense, después de que Adán y Eva pecaron, ellos aún vivieron 930 años después. O sea, hablando específicamente de Adán, no sabemos cuánto Eva vivió, pero tenía un cuerpo tan poderoso, tan fuerte, una máquina extraordinaria, que no vivió 80 como hoy en día podemos vivir los más fuertes, y alguien que llega a 100 es un caso extraordinario, un récord, sino que ellos llegaron a esa. Entonces, cuando el hombre pecó y murió instantáneamente después de haber desobedecido al Señor, ahí se mostró su fragilidad. No en el cuerpo, porque él no murió físicamente. Es más, Satanás les dijo, engañándolos y ellos aceptando la influencia de ese ser extraño que llegó ahí a imponer palabras diferentes de las palabras del Señor. Ellos le creyeron y digo, no morirán. Y sí, él sabía que no iban a morir físicamente, pero espiritualmente murieron en la hora. Entonces, lo que estamos diciendo es que la estructura humana flaca, débil, no está propiamente en su cuerpo, sino en la parte psicológica. Eso hace a una persona débil. Una persona puede tener un cuerpo postrado en una cama y ser una persona fuerte en su interior, porque está ahí soportando, se puede reír, hace reír a los otros, les da más ánimo a los otros que a aquellos que están viviendo con todos sus miembros en orden, todo bien, con salud, y tristes y desconsolados y no están conformes y mal agradecidos. Hay personas tan fuertes sin poder tener los miembros del cuerpo. Hoy en día hay personas que andan dando conferencias alrededor del mundo sin piernas y solo con el tronco para arriba. Y creo que hay un joven que no tiene ni sus brazos. Ustedes pueden imaginarse. Es una fortaleza interior, es algo que se desarrolló en su interior. Pero veo que en la omnisciencia de Dios, Él hizo al hombre del polvo de la tierra antes de la caída. Escuchen con atención esto. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra antes de que él cayera en pecado, para mostrarle al hombre, después de la caída, que su mayor flaqueza o su parte más débil no está en su cuerpo, sino en su alma. O sea, entonces usted me está diciendo, entonces hermano, usted está diciendo que Dios sabía que iban a pecar ellos. Si Él no lo sabía, no es Dios. Él lo sabía. Mas eso tampoco no condiciona la situación de Adán y Eva en ser muñecos, ni tampoco está diciendo que Dios maneja y manipula las almas de los hombres. No, de ninguna manera. La omnisciencia de Dios, el conocimiento eterno de Dios y el anticipado conocimiento de Él de todas las cosas no condiciona a nadie. Eso es parte de su poder. Él es tan soberano que no necesita llevar a que los otros lleguen a su cumplimiento de su beneplácito, de su voluntad. Sus planes se cumplen, sí. Sus propósitos se cumplen, claro que sí. Pero Él no maneja las vidas. Por eso es que les dio a cada ser humano una voluntad. ¿Ve? Por eso es que cuando el Señor le dijo, no coman de esto porque van a morir, Él les estaba hablando con la verdad, no les estaba mintiendo. Él ya sabía que podía suceder.
¿verdad? Pero el hombre, por su propia voluntad, escogió la influencia del enemigo, no aceptó la influencia benigna y todopoderosa del Señor para continuar en el paraíso, sino se alejó debido a su propia elección. Y entonces ahí mostró la mayor fragilidad del ser humano. Otra vez el punto importante es este: en su omnisciencia, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra antes de su caída para revelarle al hombre después de su caída que su mayor flaqueza no era el cuerpo sino su alma. ¿Por qué? Porque después de haber pecado, después de haberle fallado al Señor, después de haberle desobedecido, él siguió viviendo físicamente 930 años después. Su fragilidad está en el alma. Entonces, cuando el Señor dice que Él se acuerda de que somos polvo, es para mostrarnos en sí cuál es nuestra condición y no propiamente la física. También, por otro lado, Él también le mostró al hombre que su cuerpo se iba a sufrir las consecuencias de sus decisiones y elecciones de su propia alma. Por ejemplo, hay personas que viven sufriendo presión alta, no solo por un problema congénito o por algo que se desarrolló por un descontrol en su metabolismo, en fin, pueden tener muchas causas somáticas. Pero muchas veces la presión arterial también tiene que ver con la situación de la persona que vive adentro de esta casa. O sea, vive en tensión, pues. Está siempre preocupado en esto, otro, y su presión o se le baja o se le sube, lo que sea. Pero hay tensión, vive en ansiedad. Una persona que vive en ansiedad. Yo me recuerdo de una hermana mía que ya murió. Pero ella era muy ansiosa, ella era eléctrica, ella era nerviosa. Y también tenía problemas epilépticos. Desde que era jovencita, yo me recuerdo desde que yo era niño, ella ya era joven, una jovencita. Nosotros presenciamos varias veces sus problemas epilépticos. Y llegó a ser grande y ella murió por un ataque epiléptico. Después de haber tenido 4 hijas, en una noche ella tuvo un ataque y su esposo no estaba presente. Solo las niñas estaban ahí, no se dieron cuenta, pero ella del ataque su cuerpo convulsionó tan fuertemente que dio vuelta en la cama, su cara quedó sobre la almohada y lo que dicen algunos médicos es que ella murió asfixiada, no tanto del ataque. O sea, no fue auxiliada en el momento que lo necesitaba. Pero yo recuerdo que una de las características de ella era una persona muy ansiosa, muy nerviosa, todo era rápido, todo era una cosita y tal vez traía algún problema ya en sí, en su metabolismo, no lo sé, pero tiene mucho que ver la persona que vive adentro. Es más, otra de las características que yo recuerdo de ella en cuanto a esa ansiedad en la cual vivía, esa fragilidad que ella tenía, porque su cuerpo era extraordinario. Imagínense cuántos ataques desde que yo la conocí a sus 17, 18 años y murió a los 40 y tantos años. El cuerpo sufrió muchas veces ataques epilépticos, pero ella vivía todo el tiempo sin uñas. O sea, las uñitas, el tamaño de sus uñas eran casi a la mitad. Eran sus dedos los que le decían dedos de baqueta. Para tocar marimba, así molestándole, hablábamos, porque ella vivía todo el tiempo comiéndose las uñas, pero todo el tiempo, y se comía las uñas, y era una ansiedad en la cual ella vivía. Y hermanos, la fragilidad mayor que nosotros tenemos es en nuestra propia alma. Si nosotros tenemos paz adentro, el cuerpo recibe el reflejo, recibe el beneficio o recibe el daño que nosotros le transmitimos. El cuerpo es una casa, el cuerpo sí necesitamos cuidarlo y él va a reaccionar de acuerdo a lo que la persona que vive adentro le da. El cuerpo puede enfermarse por las sustancias patogénicas como mencionamos, virus, bacterias, hongos o cualquier tipo de animales
insectos microscópicos, seres microscópicos, pero no solo eso, sino principalmente por la mala administración de la estructura interna de la persona que vive aquí adentro. Por eso es que el Señor le dijo al hombre a través del escritor del Salmo 103 de David, y le dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y formó el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices, dice, el hálito de vida, y el hombre llegó a ser una alma viviente. Pongan atención a esto. Llegó a ser, eso dice en Génesis 2:7, llegó a ser una alma viviente. ¿Sí? Pero cuando alguien viene a Cristo Jesús, el Señor dice que llegamos a ser un espíritu vivificante. Primera de Corintios 15, 45 al 49. Llegamos a ser un espíritu vivificante, ya no una alma viviente. Nosotros estamos formados por tres partes, según lo que dice en Primera Tesalonicenses 5, 23. Pablo dice, y todo vuestro ser esté preparado, todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Sean santificados, preparados para la venida del Señor. Y el espíritu es la parte más importante, es la parte donde está la inteligencia del alma, la mente, ¿sí? Donde está la mente del alma está en el espíritu, y en el alma están los sentimientos y las emociones, podemos clasificarlo de esa forma, donde está también nuestra voluntad, en fin, y es en el alma la parte más frágil, porque es esa en la cual nosotros podemos administrar correcta o incorrectamente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y eso nos descontrola. Pero cuando nosotros venimos al Señor, la idea es que el Espíritu Santo que entra a nosotros vivifica nuestro espíritu, o sea, hace que nuestro ser espiritual, que forma parte del espíritu y el alma, es parte del ser espiritual del hombre, ¿sí? Esa parte hace que ya no nos manejemos por las emociones y por los sentimientos, sino sepamos inmediatamente que tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, nuestro espíritu, y el Espíritu Santo con los pensamientos del Señor gobierne nuestros sentimientos y nuestras emociones que están aquí en esta parte del vientre, según las Escrituras, en el vientre aquí, donde, o sea, en los intestinos. Imagínense que hay personas que sufren serios problemas de intestinos, mucha flatulencia, a veces no solamente por lactosa, o por la leche, por esto, por los frijoles, no, a veces es por el sistema emocional. Es tanta la ansiedad. Yo conozco una persona que vive así, pero ella es muy frágil en su alma, en sus sentimientos, cualquier cosa lo toma a pecho, pero no pueden decir una cosita o insinuar algo que tenga que ver con esa persona, porque inmediatamente lo toma a pecho y ya se siente mal y comienza con los dolores y sí, los intestinos se retuercen aquí adentro. Y ha ido con varios especialistas y ¿saben qué le han dicho? Que el problema de esta persona es emocional. No hay cura, es emocional. El Señor nos ha llamado a nosotros a tener un espíritu vivificante. Eso significa que aprendamos a confiar en el Señor. Por eso el Señor dice, no viváis ansiosos. O sea, no se dejen gobernar por su alma. Nos dejamos dominar por el cuerpo cuando lo que queremos beber es Coca-Cola en lugar de agua. Pero también el problema ahí de fondo es nuestra alma, que se acostumbra a ese tipo de cosas, pero el cuerpo lo que necesita es agua, no azúcar. Entonces, es importante que veamos cómo el Señor dice, por ejemplo, sigamos leyendo aquí el Salmo 103 del versículo 15 hasta el versículo 18. Ahí dice, el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. O sea, rápido y pocos días comparados con la eternidad del Señor, que pasó el viento por ella, del Señor, y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Oigan qué promesa más preciosa.
Dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Eso significa para siempre. Sobre los que le temen. Aquí está la clave. Sobre los que le temen. Y el temor de Jehová tiene que ver con lo espiritual, con el espíritu vivificante. No solo con el alma, sino con el espíritu. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, los que temen al Señor no confían más en sus emociones y en sus sentimientos. Es que yo estoy sintiendo. No. Yo necesito ser dirigido por el temor de Jehová. Yo necesito ser dirigido por lo que el Señor me indique. Yo necesito ser dirigido por los mandamientos de mi Dios. Porque eso es lo importante. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo interpreto, sino lo que Dios está diciéndome. Y cuando yo pongo acima o arriba de mis sentimientos y mis emociones los mandamientos del Señor, eso significa que yo tengo temor del Señor, y eso significa que Él va a dirigirme, y también significa que la misericordia de Jehová es sobre los que le temen. Entonces viviremos en paz y en tranquilidad. No nos pondremos alterados solo porque las circunstancias están cambiando, solo porque entró el comunismo en el país, porque ya todos son rojos ahora. No. Es más, cuando el comunismo entró en China, hizo de los chinos los hombres más espirituales que podemos conocer, o sea, hablando de los cristianos. Ellos llegaron a tener tal espiritualidad con el Señor debido a la persecución, debido a que tenían que negar su fe para poder servir a las ideas marxistas, leninistas o de Mao Zedong. No importa. Lo importante es que algo vino a ser en la vida de esas personas. O sea, no importa en el ambiente que vivamos, hasta cierto punto. Porque hay mucha gente que puede vivir en un ambiente capitalista, de consumismo, y que en lugar de aprovechar la libertad que tienen para poder vivir para el Señor, lo único que hacen es dar rienda suelta a su carne. Y esa no es la idea. Hay muchos que no saben administrar su libertad. Y hay otros que necesitan ser esclavos aún para poder hacer lo que deben hacer, debido a que no son capaces de administrarse a sí mismos. Entonces, el Señor quiere que aprendamos a temerlo, porque el temor de Jehová nos hace objeto de su misericordia. Amén. Cuando se anuncia el ministerio de Juan el Bautista en el libro de Isaías, o por el profeta Isaías, se describe claramente cuál era el mensaje que él tenía que predicar. Y esto es muy importante, porque en Isaías capítulo 40, cuando el profeta está hablando de este ministerio precioso, primero comienza diciendo lo siguiente: consolaos, capítulo 40 de Isaías, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Oigan cómo comienza. Primero está diciendo consolaos. Esa repetición no es vana para el Señor, sino Él está mostrando que exactamente quiere que nosotros recibamos consolación del Consolador, que es el mismo. Consolaos. ¿Por qué? Porque hay en el alma de su pueblo hay un serio problema. ¿Sí? Hay mucha ansiedad, hay falta de perdón y hay condenación. Pero dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, o sea, a la parte más íntima de su ser, hasta su propio espíritu. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, o sea, a gritos, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Eso es lo que hace el Señor.
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea, el trato que recibió ya fue suficiente. Ahora viene la posibilidad de recibir el perdón, obviamente a través de Jesucristo, pero hay un camino que recorrer antes de poder ver la gloria de Jehová. La gloria de Jehová se manifestó a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, en esta tierra, hablando física y también espiritualmente. Nadie puede ver la gloria de Jehová y nacer de nuevo si primero no entra por este camino importantísimo que el profeta Isaías nos va a revelar aquí, que es el ministerio de Juan el Bautista. Y dice: voz que clama en el desierto, versículo 3, preparad camino a Jehová. Oigan qué precioso. ¿Por qué es necesario preparar un camino a Jehová? ¿Sí? Porque Él quiere manifestarse a nosotros, pero Él se va a manifestar a través de algo importante. ¿Cómo? Dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Preparen una calzada. ¿Sí? Pero para preparar una calzada, generalmente, digamos en países como Arabia Saudita, que la mayoría de carreteras que ellos pueden construir están en el desierto y muchas de ellas son planas, y hay lugares en los Estados Unidos, por ejemplo en Arizona o en Texas, que son territorios enormes, y en Nuevo México también, que hay carreteras pero son planas y de kilómetros, millas, y yo he manejado en algunas de esas carreteras y yo digo, ala, pero yo necesito curvas, algunas curvas aquí siquiera para poder mover un poco el timón, porque la gente se comienza a dormir. Entonces, en nuestro país, en Guatemala, tenemos la característica de ser un país montañoso. Hay pocas partes planas, más es un país de montañas y de valles, ¿verdad? Donde podemos experimentar la altura, como también llegar al nivel del mar en unas cuantas horas, o subir a alturas como en los Cuchumatanes, donde podemos tener también un frío intenso. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? ¿Cómo podemos enderezar o preparar un camino para el Señor? Dice en el verso 4, todo valle sea alzado. Lo que está diciendo es que toda depresión de tierra, qué interesante, un valle, ¿sí?, algo que se hunde así o que está hundido, sea alzado, se levante. Nosotros tenemos valles en nuestra vida. Esto simbólicamente se refiere a nuestras propias debilidades, a nuestros propios complejos, a aquellas cosas que nos hacen, sí, débiles, que no podemos administrar, que siempre nos llevan a vivir apachados emocionalmente, ¿sí? Esos son nuestros valles. Todo valle sea alzado, el Señor quiere levantarlo, pero ¿cómo? ¿Hacerlo un monte? No, Él quiere hacer una calzada. Dice, todo monte, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Qué interesante. Bájese todo monte y collado. Y eso solo puede suceder a través de un terremoto. Hablando físicamente, de una catástrofe geológica, como lo que sucede con el nuevo nacimiento, cuando una persona conoce al Señor antes de poder tener un encuentro con la gloria del Señor, tiene una catástrofe, un terremoto en su vida viene, y aquellas cosas que están abajo, que son valles, se levantan. Y los montes, nuestros orgullos, nuestras vanidades, aquellas cosas que nos hacen ser independientes, autosuficientes. No, yo no estoy diciendo que estas cosas de autosuficiencia sea algo negativo. No, porque si no fuéramos también autosuficientes no podríamos vivir, solo no podríamos ni comer. Hay cierto grado de autosuficiencia que es necesario. Yo estoy hablando de la autosuficiencia que nos lleva a vivir por sí mismos y para sí mismos y solo por sí mismos. O sea, hacer de nosotros mismos nuestro Dios. Eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces, todo monte sea
bajado, dice. Bájese todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Todo lo que está áspero, todo aquello que es desagradable a la vista y al tacto, pueda allanarse. Y dice, y se manifestará la gloria de Jehová. ¿Cuándo va a manifestarse la gloria del Señor? ¿Cuándo vamos a poder ver? ¿Cuándo vamos a tener encuentros preciosos con el Señor? Cuando permitimos que esos valles sean levantados y esos montes sean bajados. O sea, cuando permitimos que algo extraordinario suceda en nuestra vida, y entonces el Señor se manifiesta de una forma gloriosa. Entonces dice, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Toda carne, no solamente está hablando del cuerpo humano, está hablando toda carne, se refiere a toda persona. Es hierba, y toda la gloria y toda su gloria como la flor del campo. Va a pasar luego. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Oiga, ¿de qué está hablando aquí? Ciertamente como hierba es el pueblo en sí, no la ciudad, no las casas, no los edificios, las personas que forman el pueblo. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántate, no temas, di a las ciudades de Jehová, de Judá, ved aquí el Dios vuestro. Amén. Bueno, pero aquí hay algo interesante, dice, voz que dice, clama, y alguien dice, ¿qué tengo que decir? Y entonces le dice el mensaje al final del verso 6, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Amén. Ahora, preguntémonos algo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel cuando comenzó a oír por primera vez el mensaje de Juan el Bautista? O sea, es el mensaje que Isaías 40 revela aquí. Por eso es que la Escritura habla de Juan el Bautista. Jesús dijo que no hay mayor profeta nacido de mujer como Juan el Bautista, dice. ¿Quién puede ser un profeta mayor como él? Un profeta más que profeta, dice, habla él ahí. Y creo que el mensaje es que él es más que profeta, porque no solamente está anunciando la palabra del Señor, sino se dijo de él con anticipación. O sea, está escrito el mensaje y ministerio de Juan el Bautista desde los libros, desde los tiempos de Isaías. Pero bueno, ¿cuál fue la reacción del pueblo a oír el mensaje de Juan el Bautista, que era el mismo mensaje de Elías? Por eso dice el Señor, si ustedes quieren saberlo, Elías ya vino. ¿Cómo? Dicen ellos, ¿cómo? Pero los fariseos dicen que debe venir Elías antes que tú vengas, antes de la venida del Mesías. Elías ya vino. ¿Quién era? Dicen los discípulos ahí, Mateo capítulo 11, que se refería a Juan el Bautista. O sea, el ministerio no está hablando de una reencarnación. Él no está hablando de que el espíritu de Elías vino y se tomó control de Juan el Bautista. No, está hablando del ministerio del mensaje. Dios puede usar a varios hombres en la tierra con el mismo ministerio, con el mismo mensaje, ¿sí? No significa y no tiene nada que ver con reencarnación, sino con la manifestación del Espíritu del Señor para dar a conocer el mensaje que todo ser humano necesita oír. ¿Cuál era ese mensaje? El mensaje de arrepentimiento. Cuando el pueblo oyó el mensaje de Juan el Bautista, toda el hombre, la carne es como la flor del campo, sécase la hierba, sécase la flor. ¿Qué estaban entendiendo ellos? Sí, ahí sí, las florecitas, ¿cómo se...? No, ellos entendieron que estaban hablando de sí mismos. Aquí dice él, es el pueblo dice. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces ellos dijeron, sí es cierto, somos como la hierba del campo. Pero hierba como en el cuerpo en sí, no está hablando propiamente del cuerpo, sino de la fragilidad principalmente espiritual. Ellos se dieron cuenta que estaban mal espiritualmente y entonces se arrepintieron. Se arrepintieron por ser
débiles físicamente. No, se arrepintieron porque se dieron cuenta que no eran capaces de poder contener la gloria de Jehová que iba a manifestarse, porque esa gloria solo se manifiesta cuando los valles se levantan y los montes son bajados. El pecado convierte al hombre en la hierba del campo, a una persona pasajera, sin eternidad, llena de vanidad. Mas el perdón y la salvación, por eso le dice este mensaje de consolación: consolaos, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, oh pueblo mío, oigan mi mensaje, oigan lo que les estoy diciendo a su corazón. Yo vengo a través de este mensaje a tratar con la parte más débil de sus vidas, las más frágiles, porque yo me recuerdo que son polvo. Ah, sí, entonces dice, más por eso el pecado es la parte más, la que trae la parte más crítica del ser humano. Pero cuando el hombre es perdonado en su pecado, consolaos, pueblo mío, les está anunciando que hay perdón de su pecado, que su pecado es perdonado. Aquí está, ya su pecado es perdonado. Y otra pregunta importante es esta: ¿el cuerpo es pecaminoso? El cuerpo se puede hacer pecaminoso, viciarse a ciertas cosas por influencia del alma. En sí, el cuerpo en sí no es pecaminoso. Este cuerpo, mi casa, no es pecaminosa. Es como decir que la casa donde vivimos es pecaminosa. Sí puede llegar a serlo por problemas de las personas que viven ahí adentro. O sea, el ambiente de una casa puede tornarse hasta de cueva de ladrones, cueva de demonios, de otros espíritus, debido a lo que permiten las personas que viven ahí adentro. Pero en sí, la parte física de una casa de bloque de madera o de madera, eso no es ningún problema. El problema son las personas. Entonces, es la persona que necesita reconocer su condición, ver su fragilidad que está en su alma, que necesita abandonar el pecado y la vida pecaminosa y encontrar en el Señor la salvación y el perdón de su alma, y dejar de ser ya una alma viviente y llegar a convertirse en un espíritu vivificante que viene a través del nuevo nacimiento, porque a través del nuevo nacimiento el Espíritu de Dios es enviado al hombre, y entonces él puede comenzar ya a tener dominio sobre sus emociones y sentimientos, debido a que el Espíritu comienza a administrar su vida. Amén. Y algo más: cuando una persona se convierte al Señor y viene y recibe la salvación y el perdón de sus pecados y llega a ser un espíritu vivificante, el Señor también le promete un cuerpo eterno. Imagínense qué consecuencia. Si llegamos a obedecerlo y a temerlo, Él nos dará un cuerpo eterno. Entonces, la fragilidad física externa del hombre que cree en Dios, que cree en Cristo, se convierte en algo sin sentido. O sea, no tenemos por qué tener temor de tener un cuerpo que va a morir, porque ya el Señor nos está prometiendo como parte de su plan que va a resucitar este cuerpo, y no nos dará un cuerpo con la capacidad de vivir 930 años o 969 años como vivió el hombre más viejo, que fue Matusalén, sino nos dará la capacidad de tener un cuerpo que vivirá por la eternidad. No hablemos ni de millones de años, por la eternidad, porque Él transformará este cuerpo nuestro en semejante a la gloria suya, dice, cuando Él vaya a manifestarse. Entonces, lo que el hombre debe reconocer, hermanos, esta parte yo quería repetirla, quería entrar más en detalles, porque muchos de nosotros no nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Y es esa la fragilidad. Cuando una mujer es abandonada por su marido, lo peor que puede venir en su vida es dejarse dominar por sus sentimientos, por sus emociones, y pensar que todo se está acabando en esta vida. Ahí sí puede venir a una destrucción, caer a depresión y querer morirse. Hay personas que hasta se suicidan. ¿Por qué? Porque caen a un caos
debido a no permitir que ese Espíritu Santo controle nuestra vida y nos quite toda ansiedad y de hacernos entender que la vida no se acaba solo porque hay alguien que ya no quiere más vivir con nosotros, sea el hombre o sea la mujer. Necesitamos seguir adelante. La persona más importante en tu vida es el Señor. El amor más importante en tu vida es el amor del Señor. Y eso hará que nos mantengamos firmes, no importando las tristezas, las angustias o la soledad que tengamos que vivir. Pero el Señor es fuerte. En algunos casos de personas que quedan viudas o viudos, bueno, llegan a casarse otra vez y a tener otra vez la felicidad y sentir el amor otra vez por otras personas. El Señor lo permite y no es tampoco pecaminoso. La Escritura hablando de las viudas jóvenes. Pablo recomendaba que se volvieran a casar, dice. ¿Por qué? Para evitar que cayeran en pecado. Porque unas personas jóvenes que todavía están con potencia física, ellos pueden caer sí, en la tentación de la... hablando de la tentación en pecado, de inmoralidad, debido a todavía no tener la fuerza del amor del Señor en sus corazones. Es más, aún personas viejas pueden llegar a tener todavía ese tipo de debilidades si el amor del Señor y el Señor no es lo más importante en sus vidas. Entonces, que el Señor te pueda dar fuerza a ti y a mí para ser fieles, que seamos fieles a Él en todo momento para ser objeto de su misericordia. Cuando hablamos, por ejemplo, quiero mostrarles algo interesante en relación a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús. La Escritura registra aquí en Lucas capítulo 23 y vamos a tomar esta versión de Lucas, es tal vez la que más puede darnos algunos más detalles. Mateo también lo menciona, pero aquí veamos algo interesante en Lucas capítulo 23 y en el versículo 39. Comenzando del 39 leamos hasta el 43 para tener una idea general de nuestro texto y luego comentar algunos puntos importantes que el Señor dejó aquí plasmado para nuestra admonición. Y uno de los malhechores, primer punto, malhechor, que estaban colgados le injuriaba. Imagínense, un pecador, un malhechor, o sea, alguien que hace cosas malas, injuriando o blasfemando delante de un justo, o no, delante del justo, que es el Señor. Diciendo, si tú eres el Cristo, el Mesías, le injuriaba, sí, es que es una injuria. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así como que el Cristo vino a salvar a los injustos. Bueno, el Señor sí dijo que Él vino a salvar a los pecadores. Pero ¿qué tipo de pecadores? Los que se arrepienten. Vean aquí, este hombre era un pecador, pero en ningún momento está manifestando arrepentimiento. Recuerden lo que el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista es que se arrepintieran. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La clave es el arrepentimiento, el reconocer nuestra fragilidad, la fragilidad que tenemos debido al pecado que tomó control de nosotros. Cuando lo vemos decimos, ay Señor, ¿qué de nosotros? Estamos perdidos. Es como el mensaje de Pedro, su primer mensaje después de haberlo predicado, después de haber sido lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice que el pueblo le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, la angustia que había en el pueblo es porque ellos vieron su pecado, vieron su fragilidad, vieron que estaban destinados a ir al infierno si no se arrepentían. Y Pedro les dijo, arrepentíos, y recibirán perdón de vuestros pecados y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí les da Pedro la secuencia de las cosas. Pero este hombre aquí
pecador, malhechor, y aún estaba injuriando al justo, diciendo: si tú eres el que dices que eres, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, porque estamos en una situación aquí bien difícil, y bueno, si tienes ese poder que dices tener, líbranos de esta condición, líbranos de ir al infierno, porque yo no quiero morir. En cierto sentido, estoy parafraseando algo que él podría haber dicho. Y dice aquí, verso 40, noten por favor algo muy importante aquí. Creo que este pasaje fue registrado no solo para que conozcamos qué fue lo que sucedió en el momento de la crucifixión, que esas personas cómo reaccionaron, porque podemos estudiar, este es un tema muy interesante, estudiar sobre la reacción de las personas en el momento de la crucifixión de Cristo. Como ahí hay diferentes personas, está cómo reaccionó María, cómo reaccionó Juan, cómo reaccionaron los apóstoles, cómo reaccionaron los soldados romanos, cómo reaccionaron estos ladrones, cómo reaccionaron los fariseos, que estaban también blasfemando, dicen: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y muéstranos que realmente lo eres. Ahora sí, muéstranos, estás crucificado, estás atado por los clavos, a ver, demuéstralo ahora. Imagínense que la actitud. Entonces, este pasaje aquí, otra de las razones por las cuales fue registrado, es para que sepamos cuál es la actitud divina delante del tipo de personas que blasfeman e injurian al Señor. Y es de total ignorancia. El Señor los ignora por completo. ¿El Señor le respondió a este hombre? No le dijo absolutamente nada, ni siquiera le volteó el rostro, no dice aquí que lo miró y se le quedó viendo así con aquellos ojos de que aquel podría haber dicho: ay Señor, quiero morirme en este momento. No, nada, ni siquiera le dijo absolutamente nada. Creo que el Señor debe haber sentido en su corazón una tanta tristeza por aquel hombre, y tal vez hasta se recordó del Salmo 103, donde dice que el Señor reconoce, Él se recuerda de nuestra estructura, que somos polvo. Y es exactamente lo que estaba ahí, a punto de morir, pero lo peor es que él no podía ver la fragilidad de su alma a través del pecado dominándolo totalmente. Respondiendo el otro, aquí vemos a dos personas iguales, malhechores, viviendo una vida de mal, alejados del bien, pero en circunstancias diferentes. No sabemos si este que está hablando ahorita era fueron malhechores, compañeros en la maldad. No sabemos si este se dejó influenciar por el otro, no lo sabemos. Lo cierto es que los dos están ahí crucificados, y este tiene otra actitud. Oiga, un ladrón, pero con otra actitud. Alguien que está viendo algo que el otro no está viendo. Alguien que está considerando en su corazón cosas que el otro no está viendo. ¿Cómo? ¿Por qué eso? Aquí está. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Vean qué importante las palabras. Y yo creo que en este momento el Señor Jesús debe haber oído, en medio de su dolor, en medio de la angustia, en medio del dolor físico que era intenso, extremo en aquel momento, debe haber oído esas palabras, y por un momento se debe haber aliviado su dolor al meditar en lo que este hombre estaba diciendo. ¿Ni aún temes a Dios? ¿Recuerdan que lo que más se deleitaba el Señor era en el temor de Jehová? Isaías 11 dice que el Padre hará esfuerzo para enseñarle en el temor de Jehová. Y dice que él iba a deleitarse en ese temor. Quiere decir que el temor de Jehová ayudó al Señor a cumplir la voluntad, fue la clave para cumplir la voluntad de su Padre, para agradarlo a Él. Y hermanos, es la clave para que todo ser humano pueda agradar a Dios y encontrar la salvación. Cuando el mensaje de Juan el Bautista estaba siendo dado: son como hierba del campo, ustedes son como la flor del campo, se seca la hierba, se seca la flor.
¿qué está diciendo? Simplemente una parábola de cosas físicas. No, está hablando de la condición espiritual del ser humano. Y solo cuando a alguien le cae el arrepentimiento, es llevado al temor del Señor y entonces busca socorro. Y aquí le está diciendo, ni aún temes a Dios estando en la propia condenación. Hombre, estás para morir ya en unos cuantos minutos o horas. Tú vas a morir y no puedes meditar y ni siquiera sentir un poco aquí de arrepentimiento. Lo reprendió y el Señor, este hombre tiene algo en su corazón, está recibiendo algo, está arrepintiéndose, está manifestando temor. Si le dijo, tú no tienes aún temor, es porque él sí estaba teniendo temor. Él estaba ahí, tal vez como dice Mateo, dice que ambos fueron los que estaban injuriándole. Tal vez al principio él también estaba ahí, sí, líbranos, líbranos, líbranos. Pero después se dio cuenta quién era el que estaba ahí. Cuando vio abajo todo lo que estaba sucediendo, los soldados y todo, y a él que no abría su boca, eso fue algo que consternó su corazón y lo hizo pensar en las circunstancias. Y le dice, imagínense, él predicó un mensaje en la cruz, un mensaje, el mensaje del temor del Señor, el mensaje de que el hombre necesita reconocer que si no teme al Señor y no se arrepiente, si no acepta el mensaje de Juan el Bautista, no podrá permitir que la gloria de Jehová se manifieste. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. O sea, está reconociendo que no solo es digno de morir en la cruz, sino también de ir al infierno. A la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos o nuestros hechos. Estamos recibiendo lo que nosotros hicimos. ¿Cómo tú ahora quieres ahí decirle, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros? ¿Cómo vamos a hacer eso? Reconozcamos nuestras responsabilidades. Nosotros hemos hecho lo que hemos querido en esta vida y ahora, porque ya nos vamos a morir, Dios tiene la culpa de todo porque no nos salva. No, eso no es así en la vida. Ni esos malhechores, ni ningún ser humano puede hacer eso delante del Señor. Todos nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones y en esta vida hay gente que es mala por la influencia de otros. Por eso es que bien dice aquel dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Va a darse a conocer qué es lo que tú deseas en esta vida de acuerdo a con quienes tú te relacionas. Si tú vas a estar relacionando con personas que usan drogas, algún día vas a probarlas y puedes llegar a convertirte en un drogadicto. Si tú te estás relacionando con personas ladronas, con personas que tienen hábitos incorrectos y deshonestos, algún día vas a ser como ellos. Entonces tenemos que aprender a seleccionar nuestros amigos, nuestras amistades y las personas con las cuales nosotros tenemos contacto diario. Eso es importantísimo, porque todas las personas, sea por palabra o sea por sus hechos, tienen una influencia sobre otros, ¿sí? Por eso es que necesitamos recibir la influencia del Señor, porque esa influencia malvada nos puede llevar a la muerte, como sucedió con Adán y Eva. Ellos recibieron la influencia de Adán y murieron. Y hay personas en esta vida que reciben la influencia de otros y mueren en las mismas condiciones. ¿Por qué no aceptamos la influencia del santo, del justo, que está ahí a veces sin palabras, como él estaba ahí en la cruz? Pero con un corazón que se engrandece en su misericordia para aquellos que se arrepienten. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Oigan, qué mensaje impresionante. Primero menciona, reprende al otro. Segundo, le dice que no tiene temor de Dios. Tercero, le está diciendo que está siendo condenado, no solo físicamente, sino ya se está muriendo, yendo para el infierno. Cuarto, le está hablando de la justicia divina y de la justicia humana, que todos vamos a recibir lo que hemos hecho, o sea, es la ley de la cosecha. Sembramos, cosechamos lo que sembramos. Y luego dice, mas ningún mal hizo. Quinto, él está hablando
de que hombre que está ahí es un justo, ningún mal hizo. Imagínense, ¿cómo él sabe eso? Está en la cruz, es un malhechor. Tal vez el mayor tiempo del ministerio de Jesús él pasó preso, no lo sabemos. Pero él está creyendo que él es justo, porque solo su forma de ser, su forma de comportarse manifiesta lo que él es en sí. Y dice, este hombre ningún mal ha hecho y está aquí siendo condenado. Sí, Jesús fue condenado y llevado a la cruz, no por su culpa, sino por la tuya y por la mía, para perdonar nuestros pecados. Por eso es que en el mensaje de Juan el Bautista, él dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Hablen al corazón de mi pueblo, díganle que ya doblado han recibido, pero que ahora tengan el perdón de sus pecados. Y ese hombre recibió el perdón de sus pecados ahí en la cruz. Y entonces dijo a Jesús, porque él estaba hablando con el otro hombre, imagínense, no cabe duda que le cayó la boca al otro. Tal vez se quedó ahí refunfuñando, pero reconociendo que el otro tenía razón. Tal vez hasta diciendo, ¿y quién me va a enseñar? ¿Y tú me vas a enseñar lo que yo debo hacer, lo que es justo? No importa lo que sea, pero el otro pudo desahogar, decir con sus labios lo que había en lo profundo de su corazón. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué precioso. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, este hombre lo está reconociendo como rey. Segundo, le pidió una posibilidad futura, que si él pudiera estar en el reino de ese rey. Pero el Señor le respondió y no le dio una posibilidad futura de que pudiera ser parte de ese reino, porque no creció lo suficiente. Él sí podía ser salvo y de hecho fue salvo en aquel momento, pero le dio una respuesta inmediata, presente. Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso en aquella época era el lugar de Abraham, el seno de Abraham, el lugar donde iban los justos. Este hombre reconoció que era un pecador, reconoció que estaba recibiendo lo que sus actos merecían, pero también reconoció que el que estaba ahí era un justo. Y debido a creer y confesar que ese hombre, Jesús, el Cristo, era el justo, este justo, debido a su fe y a su arrepentimiento y a su temor, lo justificó para poder ir y entrar al lugar de los justos, al paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, ambos morirían ese día, pero ambos entrarían juntos. Tal vez con una separación de un abismo, porque imagínense qué maravilla, porque este hombre fue al seno de Abraham, al paraíso, pero Jesús enfrente, y es increíble lo que este hombre pudo haber visto. Creyó en Jesús en su vida y ahora en la muerte está en el seno de Abraham, perdonado por haberse arrepentido casi en el último momento de su vida, como quien dice en el lecho de muerte, en su cruz. Y de repente ve allá en el abismo si si el rico miraba a Lázaro en el seno de Abraham, quiere decir también que Abraham y Lázaro podían ver al rico en el infierno. Y es muy probable que los que estaban viviendo en el paraíso en aquel momento que Jesús descendió, pudieron ver cuando el justo entró al infierno para cumplir su obra y ministerio vicario, o sea, a sustituirnos en lugar de culpa y recibir el juicio que caería sobre nosotros. Lo recibió Él y Él pudieron verlo. Y tal vez aquel hombre debe haber tenido una experiencia espiritual de las más extraordinarias en su vida cuando está ahí en el seno de Abraham.
debe haber sido consolado por Abraham y por otros justos que estaban ahí cuando él pudo ver algo que nadie podía verlo en esta tierra. O que nosotros también podamos esta hora haber visto algo como lo vio también. Qué glorioso la gloriosa la obra que Dios hizo en la cruz. Mas en fin, el Señor fue indiferente a aquel hombre que no se arrepintió, pero Él sí fue muy atento para aquel que sí se arrepintió. Este hombre, el otro malhechor, el malhechor que se arrepintió, no el malhechor bueno, no era bueno, aceptó el mensaje de Juan el Bautista, o sea, el ministerio de arrepentimiento. Eso preparó su corazón y preparó un camino para el Señor, como dice Isaías 40, preparado una calzada para nuestro Dios. Eso preparó el camino para que la gloria de Jehová se manifestara y le dijera: yo, el Rey, te digo que no estarás en el reino, pero sí eres salvo por haber reconocido tu condición de flor del campo y ahora vas conmigo al paraíso. Hay personas que durante toda la vida temen a Dios esporádicamente y a veces sienten arrepentimiento de sus hechos, y en el día de la muerte tal vez puedan llegar a arrepentirse de corazón. Pero hay otros que no tienen la oportunidad, como este ladrón. ¿Por qué? Porque durante toda su vida estuvo rechazando el temor del Señor, y haciendo lo que él quería hacer. Hay personas que hacen lo malo, pero cuando sienten están arrepentidos. Obedezcan a esos sentimientos, porque esos sentimientos de arrepentimiento no son propiamente manifestaciones solo del alma, sino ministración directa del Espíritu, que es el que tiene más contacto con el Señor, la mente espiritual, la parte espiritual del ser humano, principalmente. La alma también es la parte espiritual, pero en la mente está donde el Señor manifiesta su espíritu. El espíritu viene a morar al espíritu del hombre, a su mente, y ahí viene a ministrarle a su alma, para que deje ya de vivir en esos actos. Entonces, cuando alguien siente el temor del Señor, se detiene en no decir, en no pensar, en no hacer algo, entonces si él comienza a obedecer a eso, a ese impulso divino, lo que va a hacer es que va a comenzar a crear un hábito y después a crear un carácter, y eso lo va a hacer diferente. ¿Entiende? Va a comenzar a ser obediente, va a comenzar a sentir placer en el temor del Señor. Qué importante entonces es reaccionar al arrepentimiento. Bien dice la Escritura en el Salmo 34, 18, cerca está el Señor de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. En las cercanías de Houghton Castle, Dumfriesshire, creo que se pronuncia, es un lugar en Escocia. Y ahí había una torre llamada la Torre del Arrepentimiento. Se cuenta que en una ocasión un varón inglés, generalmente los ingleses, hace muchos años, no sé si todavía lo hacen, no conozco Inglaterra, pero siempre han menospreciado a los escoceses, y ha habido luchas entre ingleses y escoceses. Pero se cuenta que en una ocasión un varón inglés, al andar cerca del castillo, o esa torre llamada Torre del Arrepentimiento, vio a un pastorcito que estaba ahí en el campo cerca de sus ovejas leyendo la Biblia. Pero el hombre le preguntó: niño, ¿y qué es lo que lees? Sabiendo qué es lo que leía. La Biblia, le dijo el niño. Entonces tú debes ser más sabio que el pastor de la iglesia, le dijo el varón inglés tratando de burlarse de él. Entonces, si tú eres más sabio que el pastor de la iglesia, dime cuál es el camino para ir al cielo, le dijo este hombre. Y enseguida ese pastorcito, sin estar desconcertado o confundido por el tono burlador de este hombre, le dijo: sí, señor,
Puedo decírselo. El Señor, usted debe tomar el camino que va hacia aquella torre. ¿Cuál es ese camino? El camino del arrepentimiento. Dice que el varón inglés se dio cuenta que ese niño había aprendido muy bien la lección del libro. La lección del libro. La lección del libro, Isaías 40 principalmente, y los evangelios, y el libro de los Hechos, es arrepentíos. Debemos reconocer, porque debemos de arrepentirnos porque somos frágiles. Y si vivimos y si seguimos viviendo bajo la influencia del pecado, vamos a ser destruidos, porque Dios no se olvida que somos polvo. Él sabe de nuestra estructura. Recuerden, en su omnisciencia, antes de la caída, Él creó al hombre del polvo de la tierra, para después de la caída mostrarle que esa es su condición. Polvo eres y al polvo volverás. No hablando propiamente de su cuerpo, sino de la condición interna de su alma. Después de pronunciar algunas insolencias, ese varón inglés siguió su camino en silencio. Yo le pregunto a usted o a ti, joven, señorita, ¿tú ya estuviste en esa torre del arrepentimiento? Oh, hermano, hermana, ¿estás tú viviendo en esa torre del arrepentimiento? Si no, sabe que debes entrar en ella, porque es el único camino para poder preparar una calzada para nuestro Dios. Mas si ya estás en esa torre, mi consejo es que te mantengas en esa torre, porque el espíritu de arrepentimiento es una señal del temor de Jehová en el corazón. El espíritu de arrepentimiento es señal de que nosotros estamos respondiendo al temor de Jehová que está inundándonos nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos des una revelación de nuestra fragilidad. Señor, abre nuestros ojos para que veamos la gloria de tu presencia. Tú quieres manifestarte a nosotros, Señor, mas esa gloria no se manifiesta si antes nosotros no permitimos que todo valle sea levantado y todo monte sea bajado para preparar una calzada plana para nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús, haz que nosotros, Señor, vivamos manifestando ese temor de Jehová en cada acto de nuestra vida, en cada pensamiento, en cada palabra, Señor, para que en todo tú te manifiestes a nosotros. Y te suplicamos, Señor, que aquellos que aún no han llegado a la torre del arrepentimiento, hoy en día corran a esa torre, Señor. Hoy corran, Señor, si han pecado, si han fallado, corran a esa torre, porque solo corriendo al arrepentimiento, la gloria de Jehová se manifiesta. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y perdonen si repetimos algunas cositas de la clase pasada, pero yo sentí que era necesario dedicar un poco de más tiempo a este aspecto porque es importante entender nuestra estructura porque el Señor sí la conoce. Dios les bendiga y nos veremos en el próximo mensaje. Los amamos. Porque eso será por su misericordia. Y eso será por su gracia que poderemos mostrar tua gloria y a corrida poderemos terminar, porque eso será por su